Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olbaid y en este video les voy a platicar un poquito sobre cómo crear una canción, sobre todo desde el punto de vista de cuáles son los pasos a seguir, por dónde se debería de comenzar. ¿Empiezo por la melodía y luego hago una estructura? ¿O empiezo primero por unos acordes? ¿O empiezo grabando primero una voz? ¿Empiezo con un beat, con diseño de sonido? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el método o el orden que deberíamos de seguir? ¿Quieres saberlo? Quédate conmigo a lo largo de todo este video. Este video va a ser un poquito más platicadito, no tanto como tan técnico como otros, donde les enseño, por ejemplo, de cómo hacer la estructura de una canción o cómo hacer diseño de sonido, cómo empezar con la teoría musical, etcétera. Porque esos son solamente algunos pasos que podemos seguir y pueden ser en diferente orden. Aquí lo importante es que luego a mí me preguntan, oye, ¿tú cómo empiezas una canción? ¿Cuál es el proceso que llevas para crear una canción? Y aquí la respuesta es que depende o incluso es, no sé. Y es que no existe una forma óptima para todos de crear música. Por ejemplo, a mí lo que me pasa es que me gusta mucho el diseño de sonido. Yo lo que puedo hacer es llegarme a sentar a una sesión de estudio simplemente con el objetivo de diseñar sonido. Agarrar un sintetizador, por ejemplo Vital, Serum, Citrus, y ponerme a experimentar, hacer sonidos. A veces algún sonido en específico, como los martes de diseño de sonido. Y de repente el sonido me llega a inspirar una melodía cuando estoy ahí tocando notas al azar. Y digo, a ver, esto suena interesante. Le pongo un tempo, empiezo a tratar de tocar otra vez esa misma melodía. Y digo, esto me inspira para ponerle tal vez esta base de batería, ¿no? Y empiezo a hacer una base de batería. Y ya que tengo la base de batería, ok, ¿qué bajo le podría combinar? ¿No? Y ya ahí se va desarrollando hasta que tengo a lo mejor un loop grande y ya después de ese loop grande comienzo a estructurar la canción. Que ese es otro de los puntos que a veces más se les complica a muchos productores. Si quieres saber cómo estructurar tu canción más fácil, te voy a dejar por aquí arriba a la derecha un video donde hablo sobre cómo saber la estructura de cualquier canción y cómo puedes estructurar tú tus propias canciones. Para ese ejemplo en concreto, entonces, el punto de partida fue el diseño de sonido. Pero eso es algo muy particular mío, algo que es según mi flujo de trabajo o cómo a veces gasto mi tiempo en el estudio. Otros, al contrario, tal vez no quieren hacerlo de una manera tan al azar o tan improvisada y quieren tener un método. En ese caso, ok, tal vez podemos sentarnos y tratar de definir ciertos pasos y en qué orden seguirlos, ¿no? Una cantidad de pasos y en qué orden seguir esos pasos. Y yo creo que normalmente el primer paso aquí a seguir es empezar con una idea central. Ahora, ¿de dónde puede venir esa idea? Pues la verdad es que la inspiración a veces nos agarra por sorpresa. En mi caso, por ejemplo, la idea principal puede venir del diseño de sonido. En otros casos, la idea principal puede venir de una progresión de acordes. En otros casos, también muy habitual me pasa, es que la idea principal puede venir de un loop de batería que estoy haciendo o que escuché en alguna parte de una carpeta de samples, o tal vez un preset, o puede ser una melodía. No sé si de repente les ha tocado que se despiertan y con una melodía en la cabeza, o escuchan una canción que está en la radio o en una película o lo que sea, y se les ocurre algunas variaciones para esa misma melodía y de repente terminan con algo completamente distinto. Cualquiera que sea el punto de origen para esa idea central, ese va a ser de todas formas su punto. Ok, una idea central. De dónde venga, no importa, pero primero tienes que consolidar eso. Una idea alrededor de la cual vas a comenzar a trabajar. Cuando ya tienes la idea central, lo demás viene siendo un poquito más lógico. Aquí lo que yo recomiendo es que después de tener la idea central, por ejemplo, acordes, diseño de sonido, una línea de bajo, se le vayan poniendo los instrumentos o los elementos que son más rítmicos, por ejemplo, la batería. Y lo más elemental, sobre todo si vas a hacer música electrónica o música urbana, es que hagas un beat sencillo. No te tardes mucho en seleccionar cada uno de los samples, el perfecto que quieres para ese momento, sino poner un ritmo básico para eso que estás haciendo en ese momento. Agarras un kick que más o menos acerca a lo que quieres, un snare, un clap, unos poquitos hats y crear un ritmo muy básico solamente para no frenar ese flow, no frenar cómo va fluyendo tu idea en ese momento. Cuando ya tienes una base de batería y esa idea principal, que vamos a suponer que es una progresión de acordes, entonces sería seguir componiendo, porque casi siempre en el flujo de trabajo de cómo crear una canción, no tanto pensando en la estructura o si voy a empezar por el estribillo
estribillo o el drop o el puente, sino de etapas de la producción. Casi siempre es primero la composición, luego es la estructura, diseño de sonido, mezcla y masterización. Entonces, cuando ya tienes una estructura base, puedes pasarlo además. Así que enfócate en tener tu idea principal, le pones una estructura rítmica como la batería, luego le pones una línea de bajo que vaya armonizando con esa idea principal y tal vez luego unos acordes, una melodía secundaria, algo que vaya añadiendo más capas, más dimensiones a esa idea principal con la cual comenzaste, para llegar a terminar con un loop, tal vez un loop gigante de, no sé, una barra, 4 barras, 8 barras, no lo sé, eso ya dependerá muchas veces del género que tú estés haciendo. Cuando ya tenemos esa idea principal, a veces ahí es donde llegamos a un bloqueo, ¿no? El primer gran obstáculo. Porque, ok, ese loop suena genial. ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo sigo? Ahí lo que podemos hacer es agarrar un track, estudiarlo para ver cómo está su estructura, porque a lo mejor lo que nosotros hicimos en este momento, en este super loop, sea una introducción, sea la introducción de una canción, o a lo mejor empezamos por un puente, o a lo mejor eso serviría para un drop. Entonces aquí ya, creo que es una muy buena idea tomar una canción de referencia, ver cuánto dura cada una de sus secciones, qué tipo de instrumentos hay y esa clase de cosas, y que suene similar a lo que nosotros estamos haciendo, a esa idea que acabamos de plasmar. Así vamos a suponer que una de las cosas más habituales es que tenemos un loop de 4 barras y que eso es un drop. Ok, entonces entramos al playlist, comenzamos a poner marcadores de dónde va a ir cada cosa según o basándonos en el otro track de la estructura y ponemos ahí, ¿no? nuestro pequeño loop en la parte del drop. Y luego vamos a analizar ese track cómo lo hizo, cómo construyó hasta ese drop. Tal vez primero hubo un silencio muy grande, tal vez fue una versión minimalista del drop, tal vez hubo primero muchos efectos, no lo sé. Ahí eso te va a servir de inspiración, ¿no? Entonces si ya tienes un drop, trata de utilizar parte de esos mismos sonidos para hacer algo tal vez más lineal y eso te serviría como el intro de la canción, ¿no? Porque esa es otra, empiezas por el final, el loop, no sé, eso también creo que varía mucho. Lo más habitual es empezar por un drop, pero también puede ser que empieces con un puente o con una introducción. No importa el orden, de todas formas vas a tener que hacer todo, así que enfócate primero en lo que te inspira más y luego ya irás sacándote de la manga el resto de partes. Cuando ya tienes una estructura o un esqueleto muy general de esa idea con la cual empezaste, ya puedes trabajar ahora sí un poco más el diseño de sonido. Ya vas a tomar el kick, el bajo, los pads, el plug, lo que sea, y acercarlo más a la idea que tú tienes en mente, ya sea algo completamente abstracto que no tenga referencia o dependiendo de ese track profesional que tomaste y dices, quiero sonar similar a este, o a lo mejor cuando escuché este track fue que me inspiró esto que estoy haciendo. Así puedes tomar algunos de esos elementos. Ahí ya aplicas todas las técnicas de diseño de sonido, ya aplicas a lo mejor buscar algunos presets que te sirvan y también durante esa misma etapa del diseño de sonido agregar algunas cositas extras por aquí y por allá para que vaya tomando diferentes matices, diferentes contrastes y no suene todo tan lineal, ¿no? Ahí el diseño de sonido puede ser una muy buena herramienta para romper con la monotonía. Hasta este punto, ahora sí, ya las cosas se tornan más sencillas. ¿Por qué? Porque ya tienes tu idea principal, el diseño de sonido, te obligaste a hacer una estructura basándote en otro track. Ahora sí, lo más lógico ya sería seguir con la mezcla, ¿no? Porque ya vas a tener hecho un intro, un puente, un estribillo, una estrofa, lo que tú quieras, ¿no? Una estructura ya bien definida. Y eso ya nada más es hacer ajustes de ecualización, de compresión, de mezcla, todo lo que explico en el curso de mezcla y masterización que está por aquí arriba a la derecha y que simplemente te va a servir para pulir lo que acabas de plasmar, ¿no? Que ya fue lo más difícil y es donde no te debes de tardar al inicio, porque es muy habitual que de repente tenemos un loop y queremos que ese loop suene perfecto, ¿no? Y ya el loop lo estamos mezclando, a ese loop ya le hicimos diseño de sonido, pero estamos perdiendo el tiempo porque lo más importante primero es la composición y la estructuración. Una vez que tenemos eso, lo demás no es tan creativo. El diseño de sonido no necesitas como que de ese combustible de inspiración. La mezcla, la masterización no necesita combustible de inspiración. Ese combustible que a veces es muy poco, es efímero, tenemos que gastarlo en lo que en verdad importa al principio. Esa inspiración se tiene que utilizar en la composición y en el arreglo, y lo demás ya podemos hacerlo cuando no nos sintamos tan inspirados, porque de todas formas son aspectos más técnicos.
Y si sigues más o menos este orden, estoy casi 100% seguro que vas a comenzar a terminar más canciones. Y esto es muy importante porque así como, por ejemplo, para la mezcla, necesitas mezclar mucho para convertirte en un buen ingeniero de mezcla o en un buen ingeniero de máster. Lo mismo pasa con las canciones, porque muchas veces tenemos este loop que nos encanta y que suena perfecto y que de repente nos da miedo echarlo a perder si no le hicimos una buena estructura, una buena intro, un buen puente, ¿no? Por ejemplo. Pero mientras más te obligues a terminar las canciones, aunque no te termine de convencer el puente o no te termine de convencer la introducción de la canción o el drop, mientras más te obligues, te vas a volver mejor haciéndolo. Incluso aunque sientas que la inspiración no es algo que se puede ejercitar, de hecho sí se puede. Porque mientras más te obligues a seguir, te pones en situaciones que están fuera de tu zona de confort, y en esas situaciones es donde en verdad puedes seguir creciendo. Entonces puede ser a veces un poco tedioso, es algo que tendemos a evitar para no tener que complicarnos y rompernos la cabeza, pero mientras más rápido, como dicen al mal paso, darle prisa. Mientras más rápido lo hagas, más vas a seguir desarrollando esa habilidad y vas a ver que dentro de muy poco te encuentras estructurando canciones mucho más rápido, que tus ideas las puedes plasmar completas mucho más fácil, y eso va a hacer que termines las canciones en verdad, porque a veces tenemos proyectos que dejamos abandonados, que nunca terminamos, que empezamos una idea nueva y ahí se van acumulando proyecto tras proyecto tras proyecto de canciones que jamás terminan de ver la luz. Entonces termina las canciones, sigue practicando y vas a ver que esto va a mejorar mucho más. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden dejarme un like, suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque si no la activas es como si no estuvieras suscrito. Si quieres que mezclo, masterice alguna de tus canciones, te puedes poner en contacto conmigo en mi página oficial allbytemusic.com, donde está toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, selección de equipo para tu home studio y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.